encontrado me indica con un amén. Apocalipsis capítulo 2. Le invito a que le demos lectura del versículo 1 al versículo 7. Los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. Le damos lectura alternadamente y en un versículo del que sigue y en el 7 nos uniremos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy unidos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ocupe su lugar en esta hermosa hora. Cristo vive y reina para siempre. Amados en Cristo, Dios, hablando a su pueblo, generalmente a la iglesia del Nuevo Pacto o a la iglesia neotestamentaria, en Apocalipsis capítulo 2 encontramos una variedad de cartas dirigidas a distintas iglesias. Y la primera carta que aparece en Apocalipsis es la carta a la iglesia en Éfeso, a los efesios, amados hermanos. Y Dios, amados hermanos, nos está hablando de algo importante en esta carta, en este mensaje, en este pasaje bíblico, y nos enseña algo relevante. Y yo quiero hablar bajo un tema en esta hermosa hora del día, gloria al Señor, y quiero hablar bajo el tema, gloria al Señor para siempre. Vuelve a tu primer amor. Ese es el tema de esta hermosa hora. Vuelve a tu primer amor. Es lo que Dios intenta por todos los medios posibles en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Dios está buscando de una u otra manera que la iglesia reaccione y se vuelva a su primer amor. La iglesia de Éfeso redacta un episodio profético sin precedentes y, amados hermanos, digno de ser analizado, escudriñado, de ser tomado en cuenta con un temor vehemente, aleluya, porque representa una condición espiritual de la iglesia peligrosa para los últimos tiempos. Encontramos en esta carta, aleluya, el peligro de los últimos tiempos, aleluya, que es la pérdida del amor de Dios. El amor de Dios es la esencia de Dios en la tierra. Todo se rige en base y en contorno al amor. Tanto la ley mosaica como el nuevo pacto, la ley de la gracia, se rigen por una sola cosa y se centran en el amor de Dios. La iglesia de Éfeso tenía buenos atributos, tenía un perfil impecable, impresionante.
La iglesia de Éfeso era una iglesia aguerrida, una iglesia trabajadora, una iglesia, amados hermanos, que peleaba constantemente contra las fuerzas hostiles del mal. Una iglesia que procuraba guardar la doctrina de Jesús. Una iglesia celosa de la verdad. Una iglesia que no se dejaba fácilmente engañar. Una iglesia que probaba a los que se decían ser algo, amados hermanos, y a muchos de ellos los halló mentirosos. El problema de la iglesia de Éfeso yace en que ella no se dio cuenta que dejó lo más importante de la gracia, que es el amor. La interrogante que queda en el aire es: ¿será posible que el amor se pueda perder? ¿Será posible que el amor se pueda abandonar estando en un púlpito, en un altar, con un ministerio, en una congregación? Déjame decirle que sí es posible. Según la teología bíblica, le aconteció a la iglesia de los Efesios. Ellos perdieron el primer amor, y nosotros podemos estar en nuestros púlpitos, en nuestros altares, pero si no tenemos amor, nada somos. Si no tenemos amor, en vano es lo que hagamos. El apóstol Pablo refirió a los griegos que también tenían un problema con esta cuestión en la ciudad de Corinto, y Pablo le dice: amados hermanos, que aunque nosotros, aleluya, demos nuestros bienes a los pobres, aunque entreguemos el cuerpo a ser quemado, aunque hagamos tantos méritos buenos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Es en vano lo que intentemos, aleluya, porque todo se centra en el amor de Dios. Nosotros podemos hacer muchos rituales sin amor. Usted puede venir aquí sin amor. Usted puede intentar agradar al pastor, al líder, sin amor. Esa es la realidad cruda del neocristianismo, que mucha gente son fieles a los hombres, pero no son fieles a Dios. Ser fiel a Dios no es estar como esclavo. Ser fiel a Dios es por amor. Y cuando es por amor, todo lo que usted hace, lo hace con pasión. Todo lo que usted hace, lo hace con esmero. Todo lo que usted hace, lo hace con prontitud. Porque el amor produce pasión en un individuo. Aleluya, el resultado del amor es la pasión. Gloria a Jesús. Los apóstoles del primer siglo murieron apasionados por la verdad. No se rindieron, no se retractaron. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque en ellos había pasión por Cristo, pasión por el evangelio, pasión por la verdad. Cristo murió en un madero apasionado por nosotros. Alabado sea el Señor. La pasión nunca se apagó en él. Gloria a Jesús para siempre. Y eso lo llevó a morir en una muerte, y muerte de cruz. La pasión determina quiénes somos. Hay gente apasionada al fútbol. Hay gente apasionada a ciertos deportes. Y la gente apasionada aleluya, un poco fuera de lo común, de lo normal. La gente apasionada, usted la va a ver llorar. La gente apasionada se deprime, aleluya, al ver que, aleluya, que hablando figurativamente de los deportes, el fútbol. Usted ha visto en la televisión, en las TV, gente que llora cuando su partido pierde, gente que llora cuando su nación pierde, gente que se deprime, gente que apuesta dinero, gente que, aleluya, que está esperando algo positivo y de repente le viene algo negativo, y entonces les cuesta digerirlo, les cuesta aceptar esa realidad. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos están apasionados por algo terrenal, pero el cristiano genuino, el discípulo de Cristo, debe de vivir apasionado por el reino de los cielos, apasionado por la verdad. La desgracia del siglo XXI en la iglesia neotestamentaria es que tenemos cristianos de años y viejos como un dinosaurio en nuestras bancas, que ni siquiera tienen la remota idea que es pasión. Todo lo que han hecho lo han hecho metódicamente,
pero no porque les nazca del interior de su corazón. El Espíritu de Dios produce en nosotros anhelos y deseos. Y dice Pablo que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero hay personas que están muertas en vida, pero no se dan cuenta. Hay muertos espirituales que no saben que siempre han estado muertos. Hay gente que cree estar viva cuando está muerta. Gente que está sepultada en la tierra y cree que está activa delante de Dios. Gente que perdió, aleluya, gloria al Señor, la pasión por Cristo. Y todavía algunos se dan el lujo de decir: yo recuerdo cuando yo andaba en mi primer amor. Recuerdo cuando yo empecé. El primer amor se pierde, sí. ¿Por qué se pierde? Es la interrogante. Por descuido. Si usted descuida algo, es obvio que va a sufrir consecuencias. El descuido espiritual trae como consecuencia la pérdida del amor de Dios en nuestra vida. Y sabe, mucha gente no ha entendido la gracia de Jesucristo, que se basa en el amor, pero no en el amor carnal, humano, egoísta, no en el amor mezquino, no en el amor preferencial, no, en el amor de Dios. Hay personas que perdieron su primer amor, como la iglesia de los Efesios. La iglesia de Éfeso eran celosos, pero no tenían amor. Eran cuidadosos, pero no tenían amor. Eran excelentes personas, pero no tenían amor. Eran personas altamente, amados hermanos, religiosas, pero no tenían amor. No se dieron el problema, la temática. Es que ellos sí tenían amor en un principio, sí lo conocieron, sí lo probaron, sí lo practicaron, pero con el paso del tiempo, aleluya, no se dieron cuenta que Satanás usa artimaña, que Satanás seduce al hombre a pecar contra Dios, y de maneras descaradas y disfrazadas el diablo los fue enfocando en otras cosas y se olvidaron del primer amor. Hay gente que empezó bien, pero ha terminado mal. Hay gente que empezó en el espíritu, pero ha terminado en la carne, como los Gálatas. Hay gente que empezó apasionada por Dios, pero con el paso del tiempo parece que algo le hizo daño y cree que ya no es necesario vivir tan apasionado. Se la lleva relax y dice: no, esto es tranquilo, esto es con calma. Alabado sea el Señor, yo puedo ir cada domingo a misa. Alabado sea el Señor y no pasa nada. Escucha bien, ese no es el evangelio de Cristo. En el evangelio de Cristo usted tiene que luchar los 365 días del año por su salvación, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Usted tiene que tener una constante comunión con Dios para que el diablo no lo destruya, para que el pecado no lo absorba y lo lleve a la autodestrucción. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando alguien perdió el primer amor? Es la pregunta del millón. ¿Cómo nos damos cuenta? Personas que vienen aquí, los religiosos así son. El extremismo religioso va a la iglesia, canta, aplaude, cumple con la liturgia, pero no cumple con Dios. Una cosa es cumplir con la liturgia de la iglesia y otra cosa es cumplir con Dios. Se va a casa, sigue su vida pasiva, normal. Hay cristianos que ya ni se acuerdan la última vez que oraron 1 hora. Hay cristianos que ya ni recuerdan cuándo fue el último ayuno que hicieron, porque están tan acostumbrados a que los líderes, que los ministros lo hagan por ellos.
Luego, cuando tienen problemas en el hogar, corren como correr al brujo y al psicólogo con los líderes y ministros. Hay gente que no ha aprendido, lleva años en la iglesia y no ha aprendido a ser discípulo. El discípulo no vive toda la vida pegado, dependiendo del maestro. Una vez que aprendió, él empezará también a ser más discípulo, porque él tiene el conocimiento de la verdad, y él va a ir también haciendo, aleluya, discípulos a las naciones. Pero hay personas que llevan 30 años en la iglesia y están acostumbrados a que el pastor les resuelva todos los problemas. Al pastor ahora la hace de pastor, la hace de psicólogo, la hace de maestro, la hace de consejero, la hace de todo. Es un iluso por cristianos vagos espiritualmente que nunca aprendieron el sentido de la gracia y de qué se trata esto. Gente que aprendió solamente a traerle cargas a la iglesia, al pastor, al liderazgo, pero que no aprendió a convertirse en un guerrero de Dios, en un soldado de Jesucristo. No toda la vida usted puede pasarse echándole carga a la iglesia. Usted tiene que aprender a pelear como buen soldado de Jesucristo. Y cuando usted logra ser un buen soldado, usted ya no es una carga, usted es una ayuda que ayuda al cuerpo de Cristo a avanzar, a movilizarse, a avanzar, a progresar, a salir adelante. Gloria a Jesús para siempre. Pero mucha gente, cuando pierde el amor por Dios, lo pierde por todo. O sea, cuando hablamos del amor de Dios, cuando se pierde el amor de Dios, se pierde la pasión por todo. Si antes llegaba temprano, ahora llega tarde. Si antes le daba importancia su trabajo, lo que le asignaban, ahora ya, para muchos la iglesia de Cristo, la casa de oración, es en segundo plano, en segundo término, cuando un día fue su prioridad. Cuando usted se logra enamorar de Cristo, Cristo va a ser primero en toda la esfera de su vida. Gloria a Dios, aleluya. El problema no es enamorarse de Cristo. El problema es permanecer enamorado de Él. Y yo lo comparo con los matrimonios. Cuando todos los que son matrimonios me van a entender. En la faceta del noviazgo están acaramelados, están enamorados hasta más no poder, rebosan amor, pasión y de todo. Llega la etapa del matrimonio, los primeros meses, la luna de miel, no bajan de las estrellas de la luna y del cielo. Los primeros años, que son el inicio de la construcción de una vida nueva y diferente y distinta, de la construcción de un matrimonio, porque el matrimonio no está hecho. El matrimonio no hay un manual que diga si tiene que hacer, cada quien tiene que entender eso. El matrimonio Dios lo constituyó, pero usted y su cónyuge es algo de dos que van a empezar a construir un matrimonio cimentado en la base del evangelio de Cristo, en la roca inconmovible que se llama Jesús. Y Dios dice que el matrimonio es de dos, no es de uno, ¿verdad? O sea que los dos tienen que construir, los dos tienen que trabajar, los dos tienen que echarle ganas, los dos tienen que cooperar, los dos tienen que contribuir al matrimonio. Para que ese matrimonio sea estable y duradero, ambos tienen que trabajar en una mutua unidad. ¿Sabe? Cuando hay amor se está dispuesto. Aunque le digan que es difícil. Cuando usted andaba enamorado, aunque le dijeran que por ahí a donde iba a ver la chamaca estaban los valientes y que lo iban a matar, usted no le importaba, se volvía valiente aunque antes no tuviera valor, porque estaba enamorado, corría los riesgos. Que el clima está feo, va a llover, no le importaba, buscaba la manera, pero solucionaba esa cuestión. El asunto es que usted quería estar con la persona de quien estaba enamorado.
Ahora los cristianos en nuestra época parece que son de azúcar, son de chocolate. El sol los derrite, el frío los congela. El asunto que de una manera siempre tienen una excusa para Dios. Aleluya. Escucha bien, delante de Dios no existen excusas. A Dios simplemente se le obedece sí o sí. Punto y se acabó. En Dios no hay términos medios. Dios no va a escuchar tus excusas. Dios no va a escuchar tus argumentos. Dios no va a escuchar lo que tú tengas que decirle. Él te dijo: tienes que obedecer mi palabra, tienes que hacer mi voluntad, punto y se acabó. Esto es incuestionable, gloria al Señor. Simplemente Él te va a recompensar si lo hiciste, sí. Si no lo hiciste, simplemente vas a ser reprobado. Dios no es como los hombres. Lo que olvida la creación es que está frente a un creador, y la creación no se compara con el creador. Usted conmigo, usted es creación, yo soy creación. Podemos interactuar y podemos llegar a un arreglo, pero la creación jamás llegará a un arreglo con el creador. No está en estatus, no es negociable. La obediencia es fundamental, porque estamos ante un rey, el rey del universo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ese es Dios. Hermanos, el primer amor se ha perdido a nivel global. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente de ustedes o de nosotros los aquí presentes. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo a nivel global. El primer amor se ha perdido. Y cuando el primer amor se va, hagas lo que tú hagas, estás perdido. Así de simple. Y es mi deber como pastor hacérselo ver. Usted puede dar todo su dinero, usted puede donar toda su casa, pero si no tiene amor en su corazón, de nada sirve lo que haga. ¿Por qué, amados hermanos? Porque usted puede hacer todo eso según la Biblia sin amor. La gente piensa que todo lo que da la gente lo hace por amor. No, no todos dan por amor. Hay gente que lo que da lo da por conveniencia. Gracias, Matán. Hay gente que lo que da o lo que hace lo hace por una conveniencia. Hay otros que lo hacen por competir con otros. Hay otros que lo hacen porque la gente vea que sí puede. Hay gente que lo hace por quedar bien con segunda o terceras personas. Pero como nadie conoce aquí el corazón del hombre, solamente Dios. Y Dios, que escudriña los secretos, lo oculto del corazón, lo está observando. Y Dios no va a calificar por lo que demos. Dios no va a calificar por lo que hagamos, sino con qué actitud y acción lo hacemos. Lo que para Dios cuenta no es lo grande de lo que nosotros hacemos, sino con qué intenciones del corazón lo estamos haciendo. Cuando hablamos de amor, el amor de Dios, el amor ágape del original griego, significa un amor desinteresado, un amor aleluya, que no busca algo a cambio, un amor que, bendito sea el Señor, que se ofrece y da sin esperanza de recibir algo de vuelta a cambio. El amor de Dios no es un amor interesado, es un amor, aleluya, ilimitado. Un amor que nos ama no por lo que seamos, no por lo que poseamos, no por lo que tengamos. Nos ama por lo que Él es. Y eso es lo que la humanidad no entiende. La gente dice: pero ¿cómo Dios ama a ese borracho, a ese delincuente, a ese que hizo tanto mal? La gente está bloqueada, está confundida. Dios decidió amarte no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Si Dios nos amara por lo que nosotros somos, estamos perdidos. Pero Dios nos ama por lo que Él es. Porque Él ve a una persona hundida en el basurero y la gente lo ve como la escoria de la sociedad. Y Dios decide amar a esa persona porque Él tiene el poder de transformarlo.
porque tiene el poder de cambiarlo y tiene el poder de manifestarse a través de esa persona y evidenciar su poder en la tierra y enseñarle al hombre, aleluya, que es amor. Hay gente que te va a amar solamente cuando le conviene. Hay gente que te va a amar siempre y cuando tú no le falles. ¿Sabían ustedes que eso no es amor? Aquí en nuestra lengua, en Occidente, le llamamos amor a lo que no es amor y desconocemos los términos bíblicos. La Biblia está escrita en 3 idiomas, es la teología. El Nuevo Pacto está en el original, o el Nuevo Testamento está en original griego, Antiguo Pacto, hebreo y arameo. ¿Qué significa esto? Usted no puede interpretar la Biblia en ninguna otra lengua que no sea esta. Para eso va a necesitar la ayuda de diccionarios precisos, originales de esta lengua, para comprender a qué se está refiriendo el texto y el contexto de la palabra. De no ser así, usted va a cometer un trágico error, que lo que este país ha cometido, y no solamente México, toda América Latina, han surgido una infinidad de doctrinas falsas, heréticas, porque han sacado la Biblia fuera de contexto, interpretándola en su ideología, cuando la Biblia tiene una sola definición. La palabra amor significa procurar el mayor bien de una persona sin interés alguno. Procurar el bien de los demás sin fines de lucros. O sea, el amor terrenal, el amor en nuestra lengua es otro amor. La gente te ama mientras tú no le falles, mientras tú le tengas algo que ofrecerle. Hay gente que no le hacen favor a un indigente, no le van a ayudar, porque no tiene que ofrecerles. Le hacen favor al que tiene la manera, a la persona pudiente, al que tiene la manera de un día devolverle el favor. Esa es la mentalidad mediocre de nuestra sociedad. Pero Dios ve de otra perspectiva. El Evangelio está plasmado en la tierra para cambiar las mentalidades y culturas erradas que están aplastadas y subyugadas por el pecado y por el Dios de este siglo, que se llama Satanás. Que Dios los reprenda, porque bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Cristo vino a romper las cadenas, Cristo vino a libertar a los cautivos, Cristo vino a quitar la venda a los ciegos de los ojos, y que vean la luz de la verdad y les resplandezca la luz de la mañana. Gloria al Señor para siempre. Por ende, ahora tenemos cristianos que se pelean con los pastores, cristianos que no se llevan entre sí, cristianos que solamente son cristianos en la iglesia o cuando les conviene, cristianos que todavía viven, hermano, nuestras culturas están tan corrompidas. En este país he llegado a estados de la República Mexicana, familias entre comillas cristianas, yo le llamo pseudo cristiana. La palabra pseudo, término teológico, significa falso, algo que es falso. Personas que todavía van con el brujo, cuando se sienten deprimidos, todavía van a que le lean las cartas, todavía van a que le lean las manos, la quiromancia y tanta basura del diablo que vienen arrastrando por maldición heredadas. Y dicen que son cristianos. Eso es mentira del diablo, que no le vengan, que no le cuenten. El verdadero discípulo de Cristo abandonó todas las cosas pasadas y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El discípulo de Cristo ya no tiene comunión con las tinieblas, ya no tiene comunión con el mundo, aleluya, pasado y corrompido. Ahora es una nueva criatura. Y yo vengo y les digo en esta mañana o en este día, que si alguien aún sigue en el Evangelio, pretende caminar en el Evangelio de Cristo,
y todavía sigue visitando lugares de ocultismo, está pisando un camino muy peligroso, está jugando, aleluya, con algo muy serio y está en una línea delgada entre la vida y la muerte, porque con Dios no se juega. Usted puede jugar con su papá y su mamá, pero usted no puede jugar con Dios, no puede burlarse de la palabra que costó la sangre del unigénito Hijo de Dios, aleluya, crucificado en el Calvario. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen adrede, bajo conciencia, porque creen que el evangelio no tiene poder. Hemos visto familias completas, hemos visto etnias completas autodestruirse porque pasaron por alto la palabra de Dios. Creyeron que podían vacilar, que podían jugar a la religión. Hay gente que está jugando un terreno muy peligroso, está jugando con el evangelio. Hay gente que dice que dejó la hechicería y es mentira, y están en nuestros templos y todavía siguen practicando la magia y todavía siguen pisoteando la palabra. Escucha bien, están sentenciados a muerte. Todo es cuestión de tiempo. Esta gente no sabe que ya está muerta, solamente es cuestión de tiempo. La gente piensa que Dios está ciego, que Dios está sordo. Alabado sea el Señor. El Dios que yo sirvo tiene ojos y ve. El Dios que yo sirvo tiene oídos y oye. El Dios que yo sirvo tiene manos y palpa, tiene pies y anda. Él no necesita que le carguen, Él no necesita de usted ni de mí. Al contrario, nosotros necesitamos de Él para avanzar, para subsistir. Gloria al Señor para siempre. Y darlo por seguro que Dios llamará cuenta y Dios hará justicia. Porque hay gente que se descuidó y perdió el primer amor y ya no hace lo que la Biblia dice, ya hace lo que el opinólogo que está en la congregación dice. Porque hoy tenemos muchos opinólogos. ¿Sabían ustedes que este país está plagado de brujos dentro de las iglesias? Satanistas, ocultistas, espirituistas. Pero la gente es tan neófita o tan indocta que piensan que un falso, que un brujo va a llegar diciendo yo soy brujo a la iglesia. Somos tan ignorantes para creer esa mediocridad cuando Cristo dijo, aleluya, que vendrían disfrazados de oveja. Alabado sea el Señor. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, Jesús dijo que vendrían disfrazados de oveja, con trajes de oveja. Pero Jesús dio una clave profética y dijo, pero por sus frutos los conoceréis, porque sus frutos son malos. No puede dar un árbol malo, aleluya, frutos buenos. Es inaceptable, inadmisible. Y la gente ya empieza a oír más incluso los opinólogos, que incluso sus opiniones son tan absurdas que son contrarias a la Biblia. Pero la gente que no tiene conocimiento los empieza a oír, lo empieza a escuchar. A aquel que estaba activo, aquel que era obediente, aquel que era sumiso, aquel que era, de repente se vuelve altivo, de repente cambia. ¿Qué le pasó? La pregunta. Indudablemente perdió el primer amor. Pero ¿cuál fue la causante? Se descuidó. Sí, se descuidó. Pero hay un espíritu que se mueve en las iglesias a nivel global y siempre se ha movido. Año tras año cambia su metodología. Y estoy hablando de un espíritu inmundo, de un demonio, no estoy hablando de algo angelical. Y ese espíritu manipula a los indoctos, a los neófitos, a los ingenuos. Y los manipula para hablar, transmitir mensajes negativos, mensaje contrario a la verdad, para sembrar discordia, odio, rencor, rencillas entre el mismo pueblo cristiano. ¿Para qué lo hacen?
para que el diablo no tenga ni que meter las manos. ¿Quiénes se destruyen? Ustedes mismos. ¿Por qué se destruye la iglesia a sí misma? Porque su corazón ya está dañado. Todos los problemas del corazón. ¿Por qué amistades de años terminan mal? Es cierto que hubo un chismoso, lengua larga, un murmurador que trajo el veneno, lo sembró. Pero ese veneno no haría efecto en ti si tu corazón fuera íntegro, si tu corazón estuviera limpio con la sangre del Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario. Ningún diablo, ningún demonio tiene potestad sobre aquel que Cristo lo guarda, lo protege y lo cubre con su sangre. No hay nada que pueda tocarte y dañarte cuando estás cubierto con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe cuándo la gente es dañada? Cuando ya realmente estaba dañada. O sea, la puerta ya estaba abierta. ¿Cuál puerta? Cuando usted deja el primer amor, con él se van las primeras obras. El amor tiene obras, ¿sí? ¿Saben ustedes que el amor tiene obras? El amor no consiste en palabras, consiste en hechos, en obras. Y hay gente que antes lo daba todo por Cristo. Escucha bien, no por el pastor, por Cristo. Hacía todo lo que se le asignaba. Era puntual, era efectivo, era aferrado a lo que creía en Dios. Pero con el paso de los años, gradualmente fue perdiendo su pasión. Y aquellos que eran primeros ahora se volvieron los últimos. Aquellos que eran los que iban por delante ahora van por detrás y van dando paso a la profecía que dice el Señor Jesucristo, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Hay gente que cambia porque ve que el otro hermano no es igual que él. La salvación es individual, personal. Hay gente que ve que aquel hermano no... voy a ejemplificarle, a mí me gusta mucho ejemplificar para que se dijera más clara la palabra. Si dos hermanos están en la congregación y los dos tienen la manera económica y los dos apoyan la obra de Cristo, pero amados hermanos, hay un tercero que también tiene la manera, y voy a hablar enfáticamente de esto. Pero si aquellos dos ven que aquel tercero no da pero ni un centavo, hay gente que eso le puede. Que a ti no te gane quién da o quién no da, quién trabaja o quién no trabaja. Tú no estás trabajando para los hombres, estás trabajando para Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el diablo ahí empieza a trabajar aquí en el campo más grande del ser humano, es la mente. Y el diablo te va a empezar a poner a mirar, no te pone a mirar al que está trabajando, al que está haciendo algo positivo. Te va a poner a ver al que no está haciendo nada. El problema es que cuando usted está echándole ganas, está firme en su fe, no pasa nada. Pero el problema grave y caótico es cuando usted empieza a bajar la guardia. Porque lo que muchos no entienden, que la vida cristiana consiste en altas y bajas. La gente piensa que todo el tiempo va a estar ardiendo en fuego. La gente piensa que todo el tiempo va a estar pegado a la aleluya, gloria al Señor, tocando el cielo. No, mi hermano, el cristiano pasa momentos difíciles también. Hay veces que se siente de pie, pero hay veces que se siente tirado en el suelo. Gloria al Señor. La diferencia es que él no se rinde. La diferencia es que él sigue creyendo que aún su Redentor vive y del polvo lo va a levantar, y que Dios lo va a sacar adelante, y que Dios no lo va a dejar en ese estado o condición de ánimo, que Dios va a hacer algo a su favor. Esa es la verdadera vida del cristiano.
No nos vengan, que no nos cuenten, que no nos engañen. La gente piensa que ser cristiano es ser el superhéroe, que nunca lloramos, que nunca pasamos momentos difíciles, que nunca pasamos altas y bajas. Gloria al Señor. Ese es otro evangelio. El evangelio de Cristo se sabe llorar. En el evangelio de Cristo hay veces que estás arriba, pero hay veces que estás abajo. Hay veces que estás alegre, pero hay veces que estás llorando. Hay veces que estás fortachón espiritualmente, pero hay veces que estás herido, que estás lastimado, que estás golpeado y que quieres rendirte y que quieres dejarlo todo. Pero hay una voz que te dice: no te rindas, no te rindas, no te rindas, porque hay un galardón preparado para ti. Hay una recompensa, gloria al Señor, que es mayor que todo tu sufrimiento. ¿Y qué es lo que no nos deja rendirnos? Es el primer amor. Quisiéramos rendirnos. Hay sentimientos y deseos de rendirnos, sí. No podemos negarlo. Es nuestra naturaleza humana. Pero no nos permite algo que se llama amor. El amor no nos deja rendirnos. El amor no nos permite retroceder. El amor nos impulsa, aunque sea herido, aunque sea lastimado, aunque sea traicionado, aunque sea decepcionado, seguir para adelante. Porque el hombre me falló, pero Dios no me falló. Porque el hombre me dio la espalda, pero Dios no me la ha dado. Porque el hombre es indiferente, pero Dios no es como ellos. Dios no me falla. Él sigue amándome igual que al principio. Él sí me perdona. Me he equivocado, he fallado, soy humano, pero Dios me sigue perdonando. El hombre ya no perdona la ofensa. El hombre no perdona los errores. El hombre no pasa por alto las debilidades, pero Dios sí. Él dice: yo te perdono porque por ello morí en la cruz del Calvario. Porque yo había entendido por la palabra. Jesús dice en su palabra, amados hermanos, que todo el que haya cometido pecado, a través del apóstol Juan, dice: hijito, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Uno de los problemas más grandes en el ser humano como creación, no como cristiano, como creación, es perdonar. Dicen que perdona, pero es mentira. No saben qué es perdón en el original griego. Y si cuando hablo de perdonar, hablo basado en el amor de Dios, no en el amor humano. Hay gente que perdona, pero dice: de lejito contigo. Eso no es perdón. Si yo le dijera a ustedes en este día cuántas veces me han traicionado, cuántas veces me han fallado, colaboradores en la obra, ministros de renombre, cuántas veces nos han apuñalado por el frente y por la espalda, cuántas veces nos han golpeado, nos han calumniado, nos han sacudido, han intentado derribarnos, destruirnos. Pero sabe, yo los sigo amando. Yo no he cambiado. ¿Sabe cuántos hermanos, cuántos colaboradores en el ministerio nos han dado la espalda después de trabajar mano a mano, puño a puño, caminar juntos, vivir juntos, caminar juntos en el trabajo y sufrir juntos, y nos dieron la espalda de un momento a otro y se retiraron sin explicación alguna, amados hermanos? Y la cuestión no es esta, sino que te empezaron a ver como enemigo, como un contrario. Alabado sea el Señor. Pero esa es una de las cosas: yo los sigo amando, yo los sigo tratando igual que el día que los conocí. Les sigo dirigiendo la palabra igual que el día que los conocimos. Hay gente, aleluya, que no sabe perdonar, y sabe una de las cosas, es lo más triste, es que no van a entrar al reino de los cielos. Lo más triste es que no son aptos para entrar en el reino de Cristo. ¿Sabe? Cuando se pierde el primer amor, se pierde todo. Perdonar no es olvidar, es pasar por alto la ofensa. Aceptar la humanidad de los demás. Que hay momentos que el hombre se equivoca y comete errores, pero entender que todos somos seres criados
Pero Dios nos enseña a perdonar. Y perdonar es aceptar a nuestro prójimo tal y como es, con sus errores, con sus defectos. Hay personas que hasta el día de hoy a un servidor no nos dirigen la palabra y están en una congregación, están en un púlpito, están en un ministerio. Los encontramos en la calle, nos encontramos en una plataforma, buscan la manera de esquivarnos. Yo los busco, los saludo, les hablo al igual que al principio. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo triste es engañarnos a nosotros mismos y creer que vamos para arriba cuando vamos para abajo. Quien ha trabajado en eso se llama Satanás, que Dios lo reprenda. Cuando el primer amor se va, es mentira que tú vas a perdonar. Ya no te vas a dejar de nadie. La gente que perdió el primer amor está a la defensiva. Si el pastor le da una orden, hermano, le toca el aseo. Hey, a mí no, yo no voy a hacer nada porque el hermano. Y siempre, y a veces no tienen el valor de hablarlo de frente. Y son murmuradores. Esos son murmuradores. Que es un murmurador es alguien que no dice las cosas de frente. Alguien que lo hace a espalda, que susurra en secreto con segundas o terceras personas. Pero esa es una de las cosas, mi hermano, cuando el primer amor se va, te moriste. Porque aunque estés en la iglesia, hay gente que no anda con la botella de ron. Hay gente que no anda como andaba antes aparentemente, pero anda peor. Porque mi Biblia dice que mayor pecado es en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Mayor condenación es aquel que sabe amar y no puede amar a su hermano. Aquel que sabe perdonar y que no quiere perdonar. Aquel que sabe hacer bien y no quiere hacerlo. Aquel que sabe tender la mano y no quiere tenderle la mano al necesitado, al caído, aquel que lo necesita. Porque hemos caído en un estado tan peligroso que se llama hipocresía. Cuando usted pierde el primer amor y yo lo pierdo, nos convertimos en algo que Jesús llama fariseos. ¿Saben por qué los fariseos son hasta el día de hoy el ejemplo de hipocresía? Porque es en lo que ellos se convirtieron. ¿Por qué eran hipócritas los fariseos? Porque no tenían amor. Fingían. Porque la gente, el humano tiene, el corazón del hombre, que es el alma, tiene capacidades inimaginables. El ser humano tiene la capacidad de fingir algo que no es cierto. Hay gente que finge amar a alguien. Finge ser sincero, pero es mentira. Aleluya. Y solamente él, ni él se cree el cuento. Y qué triste es vivir así. Pero sabe, iglesia, Jesús nos advierte para que no caigamos en ese pecado, porque es un pecado abominable ante Dios. Lo que Cristo busca es verdaderos cristianos, verdaderos discípulos que le sigan a Él. Ser discípulo no es creernos un serafín o un querubín. Ser discípulo es reconocer nuestros errores y pecados, pero también apelar al oportuno socorro, a la misericordia de Dios. Ser discípulo es equivocarse, pero agachar la cabeza y reconocer y aprovechar la oportunidad que se nos da de volver a empezar. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dio una oportunidad a la iglesia en Éfeso de que se volviera. Le advierte, por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda, lo que Dios lamenta de un cristiano, de
de un hijo no es a dónde cae, sino de dónde está cayendo. ¿Por qué? Porque hay gente que estaba en un nivel donde Dios lo puso, un nivel que no llega a nadie si no es por la voluntad de Dios. Pero no valoraron eso, no cuidaron eso. Hay gente que creyó que toda la vida iba a estar en la cima, gente que creyó que toda la vida iba a estar en el ministerio. Y Pablo advierte: el que crea estar firme, mire que no caiga. Pablo dice que nosotros a toda hora peligramos. Por ende, no podemos autoconfiarnos. Tenemos que vivir. Por eso la Biblia en todo el nuevo pacto nos exhorta, nos llama la atención a orar sin cesar, a ayunar, a estar velando, a estar vigilando, a obedecer, a someternos a la palabra. No es por otra cosa, es porque Dios sabe lo vulnerable que somos al pecado. Dios conoce nuestro diseño y sabe que el humano es vulnerable al pecado hostil de este mundo. Gloria al Señor. Y lo que Dios quiere es liberarnos de él. Jesús lo declaró en Lucas: orar sin cesar para que no entréis en tentación. La oración es para eso. Cuando nosotros no oramos, nos volvemos ociosos. Y la gente ociosa no está haciendo nada. Y como no está haciendo nada, el diablo le tiende una trampa, como se la hizo al rey David. Escucha bien, David se quedó de ocioso en su palacio cuando había guerra, cuando él tenía que estar allá en la batalla, aleluya, y se quedó en el palacio, y su ociosidad lo llevó, aleluya, a codiciar a una mujer ajena y a pecar contra Dios, un pecado grave delante de los ojos de Dios. Por eso la iglesia tiene que vivir trabajando en el ámbito espiritual, hermano. Hay cristianos que yo he escuchado que dicen: no, hermano, no hay nada que hacer en la iglesia. No hay nada que hacer para el vago, para el flojo no hay nada que hacer. Pero hay mucho trabajo en lo espiritual y trabajo en lo material. Hay que barrer, hay que acomodar, hay que acondicionar la casa de oración. Hay que ir a evangelizar. No tienes nada que hacer, hay que salir a evangelizar, a tirar folletos, tratados, insistir a la gente que busque a Dios, hablarle del amor de Cristo. Hay que ayunar, hay que orar para que Dios rompa cadenas en nuestra colonia, en nuestro barrio. Hay que orar por nuestro vecino para que el diablo se lleve todo su mequetreque que tiene allí, para que el Espíritu Santo corra todo espíritu inmundo que se ha apoderado de la familia. La gente piensa que ayunar no es trabajar. La gente dice que nosotros los pastores no hacemos nada. Que dejen de comer una semana nada más de puro gusto ellos. Desde que usted está ayunando, está trabajando, está colaborando para el reino de Cristo. Desde que usted se hinca a orar, usted está colaborando para el reino de los cielos. Está invirtiendo en el banco de Dios. Desde que usted pide por un vecino, por un borracho, por un delincuente, por un brujo, por un idólatra, usted está contribuyendo al reino de Cristo. Porque mi Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Hermanos, la gente ve las cosas de Dios como ve cualquier cosa. ¿Saben por qué dicen que esto no es trabajo? Porque aquí no hay una paga, aquí no hay money. La gente quiere ver un cheque, la gente quiere ver un billete, y por eso dicen, lo devalúan como que no es trabajo. Pero si le dijeran que todo lo que vengan el domingo se le va a dar un cheque de 10,000 pesos, aquí estaría hasta el más vago del barrio y de la colonia. Pero porque ellos no pueden ver el mundo espiritual, que la paga que hay a estos asuntos es más sublime que cualquier cosa de esta tierra. Nada más que la paga no es en esta tierra, la paga está allá arriba, en el reino de Cristo. Amén, gloria a Dios.
Yo no trabajo con esperanza de que Dios me dé aquí bienes materiales. Yo no trabajo, los años que llevo de servicio jamás lo he hecho con la mentalidad de que Dios me prospere, de que Dios me dé, de que Dios me haga. No, yo trabajo porque ya Dios me dio una herencia eterna. Yo trabajo porque ya Dios me entregó, desde que lo acepté en mi vida, me dio una herencia eterna en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Todo lo demás es mera añadidura. Los que Dios provee, gloria a su nombre. Si Dios da o quita, gloria a su nombre. Pero no vivimos enfocados en esta tierra, porque yo estoy consciente que soy un peregrino, y un peregrino va de paso. Nuestra meta es el reino de los cielos. No se enamoren de este mundo, no se enamoren de las cosas terrenas, no se enamoren de las cosas de esta tierra, porque eso aquí se queda. Enamórense de las cosas eternas y celestiales, porque mucha gente se enamoró de su trabajo tanto que se olvidó de Dios. Pero un día ese trabajo se va a acabar, un día eso va a cesar. ¿Y qué van a hacer? Amén, gloria a Dios. Es la pregunta. Hermanos, volvamos al primer amor. O sea, que volvamos a las primeras obras. Ante todo lo hacíamos sonriente, gozoso, alegre. Ahora lo hacemos a regañadientes. Sí, hay gente que cuando se habla, yo vengo de nuestra cultura en Veracruz. Yo recuerdo años atrás, décadas pasadas, cuando se hablaba de contribuir para la obra, vamos a hacer una campaña, un evento masivo. Allá se acostumbran mucho los eventos masivos, como lo que está llevando el cielo. Y Veracruz es altamente en esa rama del evangelismo abierto. Y cuando se habla, sabemos que cuando se habla de programar un evento, se habla de dinero, aunque no queramos hablar de dinero. ¿Por qué? Porque las cosas no son gratis. Todo cuesta. Desde sacar un permiso para energía eléctrica, desde buscar o contratar un audio, ya estás hablando de inversión. Se trata de invertir. Y hay gente que lo primero que dice, hermano, no hay dinero. Si hay gente que lo primero que grita, todavía ni le estás pidiendo nada, la estás hablando, cuadrando de que se va a hacer un evento. Hermano, no hay dinero, la estamos pasando mal. Usted sabe la crisis que hay en este país, pero su Coca-Cola no le falta en su casa al sinvergüenza. Hermano, no hay dinero, pero no sale de Coppel. Y no hay dinero. O sea, hay gente que se endeuda para cosas innecesarias y para cosas que son benéficas, que son de bendición. No quiere gastar ni un, decimos nosotros los jarochos, válgame la expresión, ni un peso partido por la mitad. No queremos ni un centavo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque se perdió el primer amor, la primera obra. Cuando hablamos de eventos, yo siempre le he dicho a la iglesia Monte Oriel, le digo, a mí no me venga con que no hay dinero. Yo conozco un Dios que es dueño del oro y de la plata, y un Dios que me enseñó a dar para recibir. Que si yo no le doy nada a Él, porque yo no doy nada más por dar, yo le doy a Dios porque Él me enseñó a dar. Pero Dios me enseñó un método, y ciertamente si usted no le da nada a Dios, ¿qué espera de Dios usted? Es la pregunta, ¿qué esperamos de Dios si no le damos nada? Pablo dice que es mejor dar que recibir. Todo el tiempo queremos, ¿sabe? Si usted no le da nada a Dios, usted cae en un pecado grave de avaricia, de ambición. Para eso Dios pide. Dios no te pide para otra cosa. Dios te pide para probar tu corazón. Dios prueba nuestros corazones, y Dios te va a pedir. Y mucha gente no entiende por qué Dios te está pidiendo. Te está pidiendo porque Él va a probar tu corazón. Hay gente que dijo, si Dios me da 1 millón, yo le voy a dar a la iglesia $500,000. Mentira del diablo. Ya cuando tiene el millón, ni quiere dar el diezmo siquiera. Mucho menos va a dar $500,000. Sí, porque hay gente que, tocando ese tema, hermano, hay gente
que diezma 100 pesos, que diezma 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos y muy activo. Pero ya cuando le habla cuando le toca de un diezmo de 5,000 pesos, de 4,000 pesos, ya le piensa, es mucho dinero para el pastor. Si hay gente con esa mentalidad mediocre, dice, no, y ya, hermano, si le vas a ser fiel a Dios en lo poco, es porque le vas a ser fiel en lo mucho. La fidelidad es en todo tiempo y en todo momento, sea mucho o sea poco. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando no es lo mismo diezmar 100 pesos, y pregúntamelo a mí, que diezmar 10,000 pesos? ¿Verdad? Viene ¿quién? El tentador, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Viene y dice, mejor cómprale un pollo y una coca al pastor, y lo conforma. Hay gente que tiene esa mentalidad. O mejor dáselo a los pobres. Ahora se sienten la Madre Teresa de Calcuta. O dáselo a los necesitados. La Biblia no dice eso. El diezmo es para Dios, no para los hombres. Usted nunca dé algo para el pastor, délo para Dios. Porque cuando usted lo dé para mí como pastor o para su pastor, ¿sabe lo que va a pasar? Que cuando yo cometo un error, usted entonces ya no va a querer hacerlo. Porque usted va a creer, se va a crear un paradigma en su mente de que yo ya no lo merezco. Por eso Dios dice a través del autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Él no hay errores. Cuando tú lo das para Dios, todo cambia. Haga lo que haga el ministro con eso, ese no es tu asunto, es asunto de Él y Dios. Y un día Dios nos va a juzgar a todos. ¿Quién va a juzgar? Es Dios. Si hizo mal, sí, pero tú no eres juez, ¿o sí? A veces no puede eso, hermano. Y cuando no somos instruidos, a mí me pasó los primeros años del ministerio, de servicio a Dios, me pasó, lo digo por experiencia. El diablo te quiere jugar chueco, sucio, porque él nunca juega limpio y te mete ideas. Pero las ideas se caen ante el conocimiento de la verdad, el primer amor. Hay iglesias que quieren tener a sus pastores allí todos los días, el pastor. Aquí, al menos en nuestra cultura mexicana, así es. Hay iglesias que quieren tener al pastor todos los días, sin falta, todos los días, como si fueran muy responsables los sinvergüenzas. Hay gente que no quiere ver al pastor trabajando en el supermercado, en el comercio. No lo quiere ver trabajando, les ofende, como si fueran muy fieles en lo que hacen para Dios. O sea, exigen mucho y hacen unos muy poco y otros nada. Porque para tener, la Biblia a mí me habla primero de justicia y verdad. ¿Usted cree que sea justo que tengamos a un pastor? Y yo lo digo como pastor porque yo tengo a mi cargo a otros pastores, por la gracia de Dios. Amados hermanos, ¿usted cree que sea justo que yo tenga un pastor con familia, pastoreando, y que no reciba ni un peso, nada? ¿Usted cree que eso sea justo delante de los ojos de Dios? ¿Acaso Él no come? ¿Acaso Él no bebe? ¿Acaso Él no se viste? ¿Él no calza? ¿Su familia es un robot o qué son? ¿Usted cree que sea justo eso? Muchas veces pareciera que la iglesia lee la Biblia al revés, decía un viejito por allá. Decía un anciano, parece que los cristianos leen la Biblia al revés, porque la Biblia dice que hagan esto y hacen lo contrario. Hermanos, Dios se basa en la justicia y la verdad. Qué bueno sería que ningún pastor trabajara en lo terrenal y que trabajara en la obra de Dios 100%. Pero eso va a suceder cuando haya un liderazgo responsable y una iglesia responsable. Porque esto de responsabilidad, hermanos, si usted no contribuye para la obra de Dios, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. ¿Sabe? Todo se va para abajo cuando se pierde el primer amor.
Cuida esa parte de tu vida. Que el venir aquí no sea en vano, no sea un pasatiempo, no sea un medio de distracción. Yo llegué a ciertos países primermundistas y oía a alguien expresarse, dice: no sé qué, no tengo planes para este fin de semana, no sé qué hacer. Yo creo que mejor me voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Yo me quedé escuchando su absurda expresión. Lamentablemente los países, entre comillas, primermundistas, porque están más perdidos que Judas, y dice un hermano por allá en nuestra tierra, están perdidos y en lo limpio, perdidos y entre la gente. ¿Sabe? Las culturas de los países primermundistas creen que ellos no necesitan de Dios porque creen que lo tienen todo. Por eso Estados Unidos es un basurero de doctrinas heréticas. Estados Unidos es una pasarela de payasos. Y no solamente Estados Unidos, muchos otros países del primer mundo, entre comillas. Porque ellos creen que tener dinero y tener todos los recursos económicos, eso no es todo. Están equivocados. Estados Unidos, teniendo tanto dinero, es uno de los países que más sufre de drogadicción, de gente de calle, que tiene un problema serio con ese asunto de la juventud perdida en las drogas. ¿Y por qué crees que hay pleito con México? Acusan a México por ser la puerta para que lleguen a ellos la droga, etc. Es un cuento de nunca acabar. Pero ¿sabe, mi hermano? Nosotros tenemos que entender que cuando está el primer amor no importa nada. A nosotros Dios no es amados hermanos, no es una opción. Dios no debe de ser una opción en tu vida. Dios debe de ser una necesidad. Amén, gloria a Dios. Cuando usted come por gusto, por opción o por necesidad. Comemos por necesidad, ¿verdad? Usted digiere agua, usted come por necesidad. Dios debe de ser nuestra necesidad. Y debe de ser la necesidad prioritaria del ser humano. Cuando sea Dios tu necesidad prioritaria, significa que antes de cualquier cosa vas a acudir a Él. Antes de cualquier cosa está Él. En todo está Él. Él es el centro de todo lo que tú haces, porque es tu necesidad prioritaria, ¿verdad? Yo no he escuchado que a alguien se le haya olvidado comer por 20 días y a los 20 días reaccione: oye, se me olvidó comer. Voy a comer. ¿Verdad que no? Nada más con una comida que no coma, ya anda. ¿Y cómo sabe cómo sabe que no ha comido? La pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabe que no ha comido cuando esté en ayuno? La gente que no está acostumbrada a ayunar, está que las tripas se pelean entre ellas, se comen adentro ya sola, y ya está desesperado, ya está pensando en el platillo fuerte, está pensando en la barbacoa del domingo, ya está pensando en qué es lo que se le va a dar. Pero esa es una de las cosas. Cuando usted pone a Dios como su necesidad prioritaria, antes que cualquier cosa está Dios. Y usted entiende que a Dios se le sirve con temor. Y la palabra temor es respeto. No es miedo. La gente confunde temor con miedo. No. Temor no es miedo. La palabra temor del original hebreo significa respeto, reverencia a alguien que se merece. En nuestra cultura mexicana, antes todavía, la década de los 90 todavía tocó que enseñaban
Digo enseñaban porque pareciera que ya para las nuevas generaciones eso ni existe. Enseñaban a la juventud en la escuela. En la escuela nos enseñaban a respetar a nuestros mayores, ¿verdad? Le enseñaban un respeto a los mayores, saludar, dar los buenos días, la buena tarde. Hoy va por la calle, le da buenos días, de cuenta que le hablaste, no, ni a un burro, el burro cuando menos mueve las orejas. No saben lo que es respeto, la gente no sabe lo que es respeto. Se perdió el respeto. Antes nadie le hablaba a una persona adulta grotescamente o así. Era con un nivel de reverencia, con un nivel de temor, porque era una persona adulta, aunque no fuera mi familia, pero una persona que merece respeto. Y Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con el temor de Jehová. O sea, Dios recibe con ese respeto, esa reverencia, porque es Dios. Yo no le voy a cansar más en este día. Hermanos en Cristo, les amo con todo mi corazón y mi mayor anhelo es que prosperen en todo lo que hagan. Pero la voluntad de Dios es que hagáis su voluntad, que obedezcáis su palabra y que nos abracemos del primer amor. Hay gente que me ha testificado como ministro, dicen, hermano, yo recuerdo cuando yo empecé en el evangelio, yo era el primero que llevaba a la iglesia, yo barría, acomodaba la silla sin que el pastor se lo pidiera, sin que el pastor le dijera nada, lo hacía todo. Ya cuando llegaban yo ya había orado, yo ya había acomodado todo, ya había orado, ya tenía rato, ahí estaba. Y digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió? ¿Y ahora? Dice, es que eso fue al principio, pero usted sabe, y usted sabe las excusas, ¿no? Realmente el primer amor nunca se debe de apagar en nosotros. Nunca, hermano. Usted debe de vivir una vida apasionada en Dios. Todo lo que haga, hágalo con pasión. Con pasión. Porque a su debido tiempo usted aparentemente no ve recompensa, no ve que nadie valore. Escucha bien, lo que tú hagas para Dios, mucha gente no lo va a valorar. Usted no lo hace para que la gente lo valore. No lo haga para eso. Yo no lo hago para que la gente valore lo que yo hago. Quien lo va a valorar es el que un día me llamó. Él sí lo valora. Que nos vaya y nos venga, que quien no lo valoró, y si no lo valoró ese es su asunto, es problema de él y Dios. Pero Dios va a valorar tu trabajo, tu esfuerzo, tu progreso, todo lo que tú hagas, Dios lo va a valorar. Pero hermanos, volvámonos al primer amor. Hay gente que ya soltó la oración, ya no ora como antes oraba. Hay gente que ya soltó el ayuno, ya no ayuna como antes ayunaba. Hay gente que ya soltó la perseverancia, ya no persevera como antes perseveraba. Ahora con suerte viene los domingos a la casa de oración. Hay gente que ya soltó, amados hermanos, su participación en los trabajos. Antes era el primero, el puntero, dicen allá en mi tierra, que iba por delante, hermano, hay que hacer esto. Ahí estaba puntualmente. Ahora lo tienen que andar buscando hasta con GPS, porque no lo encuentran. ¿Qué le pasó? Perdió su primer amor. Pero estamos a tiempo. Usted preguntará, ¿qué tengo que hacer, pastor, para volver a mi primer amor? El primer paso es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y el segundo paso es pedirle perdón a Dios. Usted no puede pedir perdón sin antes haber reconocido. El verdadero perdón se efectúa cuando usted reconoce y posteriormente pide perdón. Hay gente que nunca reconoce, nada más pide perdón. Es algo inconcluso. Dios lo primero que nos hace es reconocer, porque reconocer significa humillarse. Es una actitud de humillación. Pero hay gente que se da más fácil nada más pedir perdón. Ah, sí, no, papá, Dios te va a enseñar su método. Primero tienes que reconocer y posteriormente pedir perdón, y Dios te va a perdonar. Dice Salomón en Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová, mas el que los encubre no prosperará
olvidará jamás. Está hablando de dos palabras: el que los confiesa, o sea, el que reconoce y se aparta. ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento? Eso está hablando de lo mismo Salomón. Dice el que confiesa, o sea, el que reconoce su pecado. Nadie va a confesar su pecado si no lo está reconociendo. Confiesa cuando reconoce que realmente sí lo ha hecho, ha cometido aquello. Pero, y dice, se aparta, apartarse. Arrepentirse es apartarse, lo mismo que apartarse. El arrepentimiento es no volver a hacer algo que hice mal. Hay gente que dice, todos los días se está arrepintiendo de lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirse es apartarse y no volver a hacerlo. Eso es arrepentirse. Estás arrepentido. ¿Por qué no lo vuelves a hacer? Porque estás arrepentido. Pero si lo vuelve a hacer, entonces es mentira. No estamos aún arrepentidos. Y Dios quiere eso. Yo les voy a invitar en esta hora a que se ponga de pie. Hermanos, cuidemos. Dios le dijo a Éfeso, a la iglesia en Éfeso: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de en medio de ti. El candelero representa tanto la palabra como la presencia de Dios. Y no hay nada más escalofriante y caótico que una iglesia sin la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que nos da vida. La presencia de Dios es la que nos hace ser diferentes. Es la presencia de Dios. Y yo les invito a que luchemos. ¿Por qué eso lo digo? Porque como pastor, Satanás ha buscado la manera de que nosotros perdamos esa pasión, el primer amor, que lo dejemos en segundo plano. Digo, hermanos, llueva o truene, nosotros tenemos que estar. Pase lo que pase, nosotros estamos, mientras tengamos vida y salud, podemos hacer las cosas. Tengamos vida y salud, porque así aprendimos en el Señor. Hay gente, nuestra generación está siendo mal formada. Hay muchachos nuevos, hermanos, nuevas generaciones que cuando llueve ya no quieren ir a la iglesia porque está lloviendo, y como son de azúcar se van a derretir en el trayecto del camino. Hermano, nosotros venimos a mí me tocó los primeros años, doy gracias a Dios por ello. Nos tocó caminar bajo el agua, las tierras bajas de Veracruz, inundados. Nos tocó estar en templo con el agua a la espinilla, adorando a Dios. Y aprendimos que ninguna circunstancia debía ser un obstáculo para darle la gloria al que gloria merece. Amén. Que no hay nada que nos impida dejar de darle la adoración a Dios. Que tu circunstancia, que tu problema, que la situación en tu contorno no te impida adorar a Dios, porque la adoración, amados hermanos, nada la puede detener. La adoración es lo más precioso que usted puede darle a Dios. Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a orar en esta hora.